tengo las primeras de tantas preguntas. Ojalá tengamos el tiempo para cubrir todo esto. Háblame acerca de ley y gracia. Ok. Muchas personas cuando estudiamos las Escrituras, ellos ven la Biblia y ellos dicen, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Yahweh es la misma ayer y hoy para siempre. Todos estamos de acuerdo por eso, con eso. Y también decimos que Dios no es un hombre para que mienta, que Dios no cambia. Exacto. Pero de repente cuando termina el libro de Malaquías, hay una separación y hay una paginita que se llama Nuevo Testamento, Sí. que se convierte en una pared de división, cuando en realidad nunca hubo esa pared de división. Es imposible entender la gracia si no entendemos la ley. Un ejemplo, cuando una persona va manejando por la autopista y rompe la velocidad, va por encima de lo que es la velocidad. La ley dice que tú tienes que ir a cierta velocidad en la autopista. Okay. Está establecido y ha puesto un letrero. Si vas por encima del letrero, si nadie te agarra, el policía no te ve, no te tienes que preocupar. Rompiste la ley, pero no caes bajo la ley. Okay. De repente el policía te ve, te para, y ahora la forma que tú te conduces determina qué tipo de gracia el policía te da. Por ejemplo, a mí me ocurrió, te voy a dar un ejemplo personal. Okay. Yo he entendido a través del estudio de la Torá, que son los 5 libros de Moisés, de tomar esta responsabilidad propia. Cuando ocurre algo que yo hago, que yo sé que rompí ese mandamiento o un estatuto o lo que sea, yo tomo responsabilidad. Y un policía me paró y yo le dije, ¿me va a disculpar? ¿Cuánto te me agarró? Y me dice, estaba por encima por 10. Y yo honestamente en ese momento no había notado que había ido tanto por encima. Estaba en Texas. En Florida tú puedes ir hasta 9 por encima de la velocidad y no te paran. Okay. En Texas, si tú vas por encima, es como si hubieras 9 millas por encima. No te dan la gracia de ir por encima de la velocidad. Es un estado diferente. Yo no sabía eso. Pues yo le dije al policía, yo le dije, bien, soy culpable entonces. Porque yo vengo de Florida, soy un visitante en este estado, no estoy al tanto de todas sus leyes, y pues pensé que había una gracia extendida como en Florida. Él se echó a reír, chequeó mis precedentes y después dice, solamente te doy un warning. Okay. Él extendió gracia, ¿por qué? Porque yo no me puse a discutir con él, yo no me puse a retarlo a él, yo solamente tomé responsabilidad de lo que yo supe y lo que no sabía le dije, mira, no tenía este entendimiento. Ahí él pudo hacer juicio justo y extender la gracia. Sin gracia, sin la ley, no puede haber gracia. En hebreo se llama Mishpat Tzedakah. Mishpat Tzedakah. Por cierto, David fue establecido como rey para que estableciera la justicia y la bondad del rey de Israel. Okay. Sin justicia no hay bondad. Okay. Y muchas personas entienden que hay un contexto bíblico en la Biblia que habla que hay justicia y hay bondad. Y la justicia y la bondad requiere gracia y misericordia. Wow. Justicia. Tiene que hacer un caso judicial. Con la evidencia que viene correcta se puede extender gracia o juicio. Misericordia, juicio. La bondad es algo que tú extiendes por el amor al Eterno y tú quiero extender gracia. Tú encontraste gracia y yo extiendo la bondad. Salvación se convierte en esa bondad que el Eterno nos ha dado. ¿Por qué? Porque hemos aceptado su constitución. Y de aquí en adelante en esta entrevista me gustaría que consideráramos a los hermanos que nos están viendo a través de todo el mundo, de que cuando estudiemos la Escritura no lo veamos como un documento dogmático religioso, sino como un documento legal, una constitución de un pueblo. ¿Ok? Y eso nos daría un mayor entendimiento al contexto de donde vamos. Así que entendiendo la ley, entiendo la gracia. Valoramos la gracia. Un ejemplo, un niño, tú tienes hijos. ¿Okay? Tengo un nene aquí. Es un nene, sí, grande. Pero sabemos que los hijos, si tú tienes 2 hijos, tú tienes una niña y un varón. ¿Okay? Vamos a suponer ahora que el varón se rebela contra ti. ¿Okay? Tú los amas. Los dos son tus hijos. ¿Okay? Nada los puede separar de tu corazón, de tu mano, de tu mente. Definitivamente. ¿Qué es lo que determina la bendición que le toca a ellos? La obediencia. La obediencia a las reglas que tengo aquí en mi casa. Exacto. Quiere decir que en tu casa tú estás establecido, tú eres hay una jerarquía. Sí. Tú eres la autoridad
Tu esposa es la otra autoridad y los hijos tienen que someterse a esa autoridad. Si los hijos se rebelan voluntariamente, continuamente, en contra de todos los estatutos, mandamientos que tú has establecido, Tenemos una situación ahí. ok, quiere decir que cuando él te pida a ti un regalo, No hay. ¿por qué no? Tú lo amas. Sí, porque, pero entonces yo no puedo entonces recompensarle a él, porque entonces va a recibir un mensaje equivocado Exacto. y lo va a entender mi carácter. Perfecto. Y si la que está obedeciendo, tu hija está obedeciendo, y es constante en su obediencia, Va a estar gozando. y de repente ella ve que tú le das la bendición al que se revela, va a haber una excepción de personas y crea anarquía en tu hogar. Y ella va a entender y ella va a pensar que yo no soy justo. Exacto. Quiere decir que no puede haber no puede hacer misericordia ni gracia cuando no hay justicia y bondad. ¿Ok? Wow. Entonces, lo que es interesante es que todo este principio trabaja en todo hogar, en todo el mundo. Pero nos llamamos los hijos de Dios, y cuando el Eterno nos dice, guarde mi sábado, guarde la fiesta, guarde mis mandamientos, nosotros tenemos que tener un debate teológico de por qué no se aplican. Quiere decir que los hijos, queremos que nuestros hijos obedezcan los mandamientos de nuestro hogar y que hagan lo que decimos, pero nosotros como los hijos de Dios no queremos obedecerlo a nuestro Padre como cuando Él dice. Y yo creo que eso es hipocresía. Yo entiendo, perdón, entiendo lo que me estás diciendo acerca de ley y gracia, trayendo el ejemplo excelente que traíste acerca de la infracción a la ley, la multa que te dieron o que te pudieron haber dado, y el ejemplo del trato de papá y mamá Sí. con los hijos. Ahora, tengo que seguir trabajando algunas cosas, porque aunque yo como cristiano puedo entender y me hace sentido, pero vamos a ir un poquito más hacia adelante buscando la escritura, porque hay algunos detalles de los mandamientos, hay unos detalles de la ley entonces de Dios, de mi Padre, que en mi desarrollo espiritual, intelectual, de mi conocimiento de la escritura, en mi trasfondo cristiano, hay cosas que yo he pensado que no aplican. Entiendo. Aunque en un tiempo dado entendí que era de la ley de mi padre. Así que esto lo vamos a estar hablando. Una de las cosas que se nos hace difícil entender es el concepto del nuevo pacto. Entiendo. ¿Ok? Y quiero que me ayudes a entender qué es el nuevo pacto. Y a veces hay una mezcla, Rico, entre ley, pacto, y entonces no sabemos cómo reconciliar o definir estos conceptos. A veces lo dejamos todos juntos, Rico, te digo, en una bolsa plástica, y entonces cuando hablamos de ley y pacto pensamos que es lo mismo, y cuando la escritura nos presenta una evidencia de que son dos cosas diferentes, ahí nos confundimos. Ok, la respuesta a esa pregunta, que es muy buena, y yo tuve muchos problemas con eso al principio, pero cuando regresé al Antiguo Medio Oriente es el lapso de tiempo cuando Moisés recibieron los mandamientos. Estaban los hititas, estaban los mesopotamios, estaban los sumarios, estaban los egipcios, estaban los israelitas, los cananeos. Todos esos grandes imperios, todos tenían constituciones, tenían leyes, tenían tratados, tenían convenios, pactos. Cuando usted comienza a entender en la forma que el mundo antiguo, cuando Moisés escribió la Torá, inspirada por el Todopoderoso, podemos entender que el libro de Deuteronomio el libro de Deuteronomio nada más, está establecido en un formato de un tratado antiguo internacional. Lo que la gente no entiende, lo que los hermanos no entendemos, es que hay una diferencia entre lo que es un convenio y leyes. Ejemplo, Constitución de Estados Unidos es lo que ayuda a establecer un gobierno. Después hay leyes que mantienen esa Constitución vigente. Si tú no guardas esa ley, no puedes mantener la Constitución vigente. Y es lo mismo con la Torah. Por eso si vamos al capítulo 20 del Éxodo, van a notar un patrón bien interesante. Que por cierto, te voy a decir, no llegué a entender bien hasta hace un año. Sí, Sí, porque yo he enseñado todo esto, lo entiendo, pero lo entendí con más profundidad cuando regresé al tiempo, cuando se estaba escribiendo. Ahora vamos a ver la diferencia entre el convenio y las leyes. Sí. Sin convenio no puede haber ley.
compras una casa, tienes que hacer un convenio con el banco y después tienes que hacer un porcentaje y la ley es que tienes que pagar todo el porcentaje. Exacto. Sí, pero si no, si el banco no aprueba, se cae el tratado. pues no hay nada, no tienes que pagar nada, no tienes ninguna ley, no tienes ningún derecho. Ok, Lo mismo. En el capítulo 20 del libro de Éxodo se encuentran los mandamientos. De acuerdo al antiguo Medio Oriente, esto se llamaría un tratado de un soberano a un vasallo. Israel siendo el vasallo, siervos, y el Todopoderoso Yahweh siendo el soberano para siempre, el rey para siempre. Pero después que se dan los mandamientos, en el capítulo 21... Hablando aquí de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, exacto. Pero si hay... Aquí es donde viene la gracia y la bondad y la justicia. Si una persona dice no matarás, en el hebreo no dice eso. No cometerás homicidio. Que es una cosa diferente. Porque es premeditado. No asesinarás. Porque es premeditado. Y muchas personas lo leen, no matarás. Y entonces cuando leen la Torah de la ley, hay un conflicto. Cuando el mismo Eterno dice, Yahweh le dice a Josué, yo quiero que vayas a pelear con esta gente y eliminas a todas esas personas. Eso trae mucho conflicto. Sí, porque no entienden que se está hablando como un rey a su vasallo para que él establezca un reinado a un enemigo que lo que quiere es matar a su vasallo. Y de acuerdo a las leyes antiguas de un rey, él tiene que defender a su vasallo, no importa lo que sea. Él no estaba asesinando, él estaba defendiendo la integridad de su reino, que ese es el trabajo de un rey. Pero como no entendemos la jerarquía, no entendemos el convenio, la condición, por ejemplo, yo siempre lo digo y lo diré aquí ahorita de nuevo, yo soy una persona pacífica, yo creo que sé un poco cómo defenderme. No busco pelear con nadie, no me interesa hacer nada con nadie, pero tú tocas a mi esposa y a mis hijos, hay problema, porque yo estoy siguiendo el patrón que veo en las escrituras. Yo soy el soberano que el Padre ha puesto en mi hogar. ¿Para qué? Para proteger a mi familia. ¿Qué ocurre cuando el esposo no protege a la esposa y a los hijos? Él pierde total credibilidad con la familia. Y se sienten inseguros, no quieren estar con él. Exacto. Hay espíritu de, como dice la Biblia, the spirit of fear. Hay espíritu de miedo, de temor, cuando el esposo está dispuesto hasta a morir por la esposa y protegerlo. Nunca. No. Entonces, si el Eterno, el Creador del universo, el Dios de Israel, está dispuesto a través de cualquier circunstancia a establecer su autoridad para defender a su vasallo y todos los hijos del reino, por eso es que no tenemos que tener ningún tipo de espíritu de temor. Wow. Y por eso que dice, no weapons formed against us shall prosper. Exacto. Ninguna arma forjada contra nosotros no prosperará. Porque él se convierte, como dice en Génesis capítulo 15, que le prometió a Abraham, yo seré tu escudo. Wow, ok. Y los salmos, eso es lo que los salmos están tratando de decir. ¿Qué ocurre después de los mandamientos? Están los mandamientos, no matarás. Entonces el conflicto es, no, yo sigo los 10 mandamientos. No puedes seguirlos si no sigues la ley. Porque la ley te va a explicar cómo tú vas a ejecutar juicio justo. Una persona o se asesina, pues there's first degree murder, there's premeditated murder, there's second degree, and there's manslaughter. Hay diferentes grados de homicidio. Con intención o fue sin culpa, pues la Torah, los mandamientos, las leyes te explica cómo ejecutar juicio justo en una persona que cometió o un homicidio por intención o sin intención. Interesante. Y entonces la Biblia está en ese contexto y provee para la aplicación de esta justicia. Exacto, pero es que el Mesías mismo nos lo enseñó en Juan capítulo 8, cuando dice que no cometerás adulterio. Exacto. ¿Cuáles son los requisitos? Mira qué interesante. La Biblia en español, una Biblia que fue traducida a los cristianos, exacto. Te dice exactamente la referencia que te explica lo del homicidio, lo del adulterio. Sí, Levítico 20. Levítico 20. Pues tenemos que ir a la referencia. Yo no entiendo, tenemos todas las referencias y no las usamos. Sí, pero lo que pasa es que muchas veces, Rico, vamos a la referencia, pero no tenemos la mentalidad de que estamos trabajando en un contexto legal. Exacto, ahí es la clave, el contexto legal. No estamos viendo la escritura como un documento legal. Mira, el capítulo 20, versículo 17, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Dice Levítico 20, versículo 17. Ahí estamos. Por cierto, ¿sabes que el Levítico siempre ha sido mi libro, desde que era niño, mi libro favorito, y el libro de Hebreo? Wow. Y soy descendiente de los hijos de Aarón, pero no lo sabía hasta 10 años. Wow. Sí.